para empezar, no tenía previsto esto. Calificar al CVC en general es como calificar a los argentinos. Nosotros llevamos invertidas más de 1.100 compañías en estos casi 15 años. Es lo mismo que invertir durante casi 15 años 2 startups por semana ininterrumpidamente. Les dábamos el term sheet y lo miraban a contraluz para ver si había cosas ocultas. Lo que nosotros le ofrecemos al que está en el otro lado es un marrón. Hoy tenemos un portfolio activo de 550 compañías. 190 las vendimos. El resto, digo, son fallos. Eran muy buenos, muy enfocados, gran producto. Era una cámara del tamaño de un botón que se ponía en la camiseta de los deportistas. Como inversores, algunos jugadores, un campeón del mundo de España, sabes que necesitas estar transformándote permanentemente porque si no, la muerte es segura. Muy buenas, Andrés. Buenas tardes. Bienvenido a Bold. Yo siempre empezamos diciendo esto, generar innovación es muy difícil y hacerlo además desde hace mucho tiempo como vienes haciéndolo tú, aún más. Y hoy tenemos el gusto de tener esta charla contigo para que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia todo este tiempo, que las has visto de todos los colores, ¿verdad? Para todos, hoy estamos, por los que nos conozcáis, con Andrés Saborido, actualmente es director global de Wayra, ¿verdad? Para los que no lo sepan, es la iniciativa de innovación abierta y de inversión de Telefónica, que ha sido muchas cosas, ahora nos contarás, ¿verdad? Andrés lleva más de 10 años en esa intersección entre las startups y las grandes corporaciones y ha sido pues clave y partícipe, ¿no?, de todo el proceso de convertir a Wayra en yo creo uno de los actores más relevantes aquí en el ecosistema, tanto en Europa como en Latinoamérica, ¿verdad? Que para los que duden de dónde viene Andrés, viene con el mate encima. Más allá del rol un poco más institucional que tienes como Telefónica, creo que todo este tiempo te ha dado para conocer las dos caras, ¿no?, tanto de las startups como del mundo corporativo. Yo creo que hay muy poca gente que no conozca a Wayra, ¿no?, de los que nos estén escuchando, pero para ellos, y por si acaso, dinos, ¿qué es Wayra? ¿Cómo llegas tú a Wayra y qué ha sido Wayra, ¿no?, durante todo este tiempo? Bueno, vale. A ver, para empezar, no tenía previsto esto, fue una grata sorpresa encontrarme. Evidentemente estamos en un lugar bastante multicultural, donde está bastante pisado por argentinos, porque me encontré con este mate ahí en la cocina y me lo apropié por este rato. Yo creo que lo definiste bastante bien, lo que es Wayra, y tienes razón en que con una historia tan larga, casi 15 años, hemos evolucionado y cambiado mucho o ajustado lo que hacemos a lo largo del tiempo. Pero si tuviera que hacer un mini pitch o definirlo con pocas palabras, digo que es un CVC, un Corporate Venture Capital de Telefónica, es el brazo inversor de Telefónica en startups de tecnología, y la razón de ser es buscar innovación para Telefónica. Lo que buscamos es invertir, identificar compañías que están en fases de crecimiento, invertir en esas compañías para, como se dice, poner un poco de nuestra piel ahí y buscar que generen negocio con Telefónica, es decir, que le trasladen innovación a Telefónica, y para las compañías lo que le ofrecemos a cambio, aparte de la inversión, es negocio o escala. En algunos casos, los productos de las compañías que invertimos, Telefónica los utiliza para mejorar procesos internos, o muchas veces también para comercializar, para completar la oferta de productos. Entonces, eso es una manera de darle escala a las empresas a las que invertimos también. ¿Y cómo de fácil o difícil es luego eso, ¿no?, generar ese negocio en una empresa tan grande como Telefónica? Supongo que es uno de los principales retos, ¿no?, en los que soléis encontrar. Sí. Yo creo que la clave del CVC o de la inversión desde corporaciones, invertir es una parte importante, pero lograr que pase la magia entre las compañías que invertimos y la corporación es por lejos lo más importante. Es lo que le da sentido a lo que hacemos, claro, y lo que nos puede diferenciar de un VC tradicional. Si no somos capaces como corporación de hacer eso,
es muy difícil jugar este juego porque hay muchos otros actores, como los VCs, que pueden ser más ágiles, pueden tener más capital, pueden tener muchas cosas que una corporación no tiene, claro, pero no pueden tener este negocio que nosotros les ofrecemos a las compañías. Es cierto también que, como decís, que no es fácil hacerlo. Si decimos que invertir es un negocio de riesgo, innovar o generar ese encuentro entre el producto de una startup y el de las corporaciones también tiene mucho riesgo. Entonces, muchas veces depende de la persona, ¿no?, que lo está operando, porque el Excel a lo mejor lo aguanta y dice, oye, tiene todo el sentido vender esto en este canal. A lo mejor la persona responsable de venderlo en ese canal no le gusta o no está... Sí, depende de mil cosas, como vos decís, de las personas, de los equipos, de los momentos. Hay veces que un producto en un momento funciona o hay avidez o hambre o interés en incorporar ese tipo de tecnología y por ahí en otros momentos no. A veces llegamos temprano, a veces llegamos tarde. Son muchas cosas, pero evidentemente esto es un negocio de confianza y las personas lo hacen todo. Como vos decías, cuando invertís en personas y el emprendedor entrega su confianza también a personas. Cuando buscas hacer negocio entre la startup y la corporación, también es un tema de personas, claro, y de confianza. Claro, y dentro de eso, ahora que estamos hablando de un poco estas circunstancias, en estos 12 años, ¿no? Casi 15, 14 años, sí. ¿Cómo ha evolucionado o qué grandes momentos crees que ha tenido Wayra? ¿Qué grandes momentos crees que ha tenido el CVC en general? Y bueno, incluso primero respóndeme quizás a esto último. ¿Qué cosas creéis que son los grandes logros y las grandes cagadas que quizás claro, me tiraste muchas. Cambió mucho. Yo recuerdo cuando empezamos, a nosotros nos dieron un mandato muy bonito que fue escribir reglas o romper las reglas que existían. Era un momento en donde fuera de Estados Unidos, tal vez Inglaterra, Israel, los ecosistemas de inversión no estaban desarrollados. Había muy poca gente profesional invirtiendo. Hablo obviamente de Latinoamérica, pero también de España y del resto de las geografías de Europa. Entonces lo primero que tuvimos que hacer fueron 2 o 3 cosas, ¿no? Lo que decimos nosotros, crear o ayudar a crear, a impulsar ecosistemas, quiere decir ser los primeros inversores en compañías que estaban en fases súper tempranas, en idea, porque no había nadie que invirtiera en esos momentos. Entonces, lo primero que hicimos fue eso, y así nacimos como una aceleradora, invirtiendo en proyectos, tomando muchísimo riesgo, siendo los primeros inversores. Para poder hacer eso, hubo que, no sé si decir educar, o por lo menos contar los motivos por los cuales lo hacíamos. No se entendía que una corporación haga eso. Siempre contamos de casos que hacíamos las primeras inversiones donde la marca todavía no era conocida y cuando le decías a un emprendedor que Telefónica o que Wayra quería invertir en su compañía, lo primero que hacían era echarse para atrás y hasta desconfiar por ahí. ¿Por qué una corporación tan grande se está fijando en un proyecto mío? Tengo un equipo de 2 o 3 personas. Les dábamos el term sheet y lo miraban a contraluz para ver si había cosas ocultas. Entonces, hacer las primeras inversiones, empezar a trabajar con ellos, aprender nosotros, que también nos equivocamos muchísimo al principio, fue fundamental para generar esa confianza y crear ese ecosistema. Y en muchas geografías, además. En muchas geografías a la vez. Sí, a mí me tocó lanzar Argentina, que fue uno de los primeros que abrimos. Colombia, Argentina, México, España, fueron los primeros hubs que abrimos. Pero sí, efectivamente, en un año llegamos a abrir... en 2 años teníamos todas las geografías que tenemos ahora. Después de que dimos ese primer paso, de que empezamos a generar confianza, a conocer a los actores, el segundo desafío fue lograr que muchas de esas compañías que habíamos invertido en fases tempranas no murieran por falta de capital. Entonces ahí empezamos a invertir en otros fondos, a funcionar como eso, fondo de fondos, para poder, entre otras cosas, darle continuidad a esas compañías, exacto, en las siguientes fases. Cuando fueron pasando los años y todo se fue consolidando y madurando, aprendimos que para conseguir ese objetivo
que buscábamos de llevar la innovación de las startups a Telefónica, eso fluía mejor si la compañía ya era más o menos, no te voy a decir grande, pero tenía el product market fit. Tenía claro su modelo de negocio. Tenía claro su modelo de negocio y tenía la posibilidad de atender una demanda escalar, distribuir, capacidad de distribución masiva. Entonces ahí, en algún momento, creo que lo terminamos de definir, fue un proceso del año 2016 al 2018, nos movimos hacia la inversión en compañías un poquito más maduras para conseguir eso y porque ya el ecosistema estaba mucho más creado, había mucha más gente invirtiendo en fases tempranas, estaba todo mucho más profesionalizado, como que naturalmente fuimos dando esos pasos. Yo tengo la sensación que incluso, por lo que hablábamos antes, ¿no? para poder involucrar más a esa persona responsable de negocio, le tenías que llevar algo que se pudiera escalar, como tú dices, ¿no? Y se pudiera vender e integrar con vuestros clientes, ¿no? Si era una idea, pues quizás la matabas de éxito, no estaba preparada, ¿no? A ver, te confieso que una de las cartas que siempre funciona bien es, en general, los emprendedores, en general todos los emprendedores, sobre todo los que invertimos, que los seleccionaste, que miraste muchas compañías para elegir esa, que invertiste, siempre son una carta de presentación espectacular adentro de la corporación. Cualquier persona en la corporación quiere entender que está pensando alguien que conoce muy bien un negocio en particular, que está creando algo. Hay gente que te transmite, lo conoces mejor que yo, mucho. Entonces, ahí tenés una carta bastante ganadora para empezar las conversaciones en un comité ejecutivo o en cualquier nivel de la organización. Pero luego necesitas eso. Que luego se haga realidad, ¿no? Porque ahí siempre está el riesgo de, como muchas veces creo que se nos ha visto, quizás en épocas más, cuando este ecosistema estaba más inmaduro, a los startuperos o a este mundo como la parte un poco más, pues como si fuera un juego, ¿no? Yo imagino muchos comités de dirección de muchas empresas con iniciativas de corporate venturing. Esta era la parte del break, ¿no? Vamos a hablar de cosas serias y cosas de mayores y después hablemos de esto de las startups, que es donde estamos haciendo el juego. Claramente, Telefónica lleváis haciendo esto muchos años y eso ha sido, supongo, por un convencimiento de que esto es algo estratégico importante, ¿no? No un juego. Sí. Yo creo que una de las cosas importantes es no jugar a que esto es solo cultural, que lo cultural es importante, porque esto ayuda a cambiar la cultura de una organización, pero que hay objetivos de negocio concretos y que todos los perseguimos. Pero como bien estás insinuando, en las corporaciones muchas veces no hay incentivos a asumir riesgo de más, ¿no? Un emprendedor tiene parte del equity de su compañía, o sea, está dispuesto a asumir mucho riesgo y a dejarlo todo por su compañía. Un VC también tiene incentivos bastante alineados con eso. En una corporación no necesariamente, ¿no? A veces sí, a veces no, pero los incentivos no son tan claros. Entonces es importante, volviendo a lo que decías vos al principio, dar con la gente adecuada que realmente quiere tomar ese riesgo, apostar por algo, sabiendo que se puede equivocar, pero intentando hacerlo con las mejores personas, los mejores equipos, los mejores emprendedores, cosa que obviamente si estás haciendo algo distinto puedes fallar, pero estás haciendo una apuesta de la mejor manera posible. Justo de eso de los incentivos hablamos aquí un montón, porque muchas veces lo decimos es que lo que nosotros le ofrecemos al que está en el otro lado es un marrón. Es montar una empresa. ¿Qué va a ganar o perder esa persona por montar la empresa? O sea, bueno, tiene otras cosas que puede hacer mucho más fáciles o que quizás le van a obligar por muy motivado que esté. Nosotros siempre decimos que nuestro early adopter o el champion es el motivado, ¿no? Porque es que se va a tener que comer muchos noes ahí arriba para convencer a alguien de montar una empresa cuando a lo mejor puede hacer cosas mucho más light que le van a poner... Sí, a ver, lo que pasa es que cuando alguien acierta y lo hace bien, también eso tiene mucha visibilidad, es una historia interesante de contar y cuando hay resultados, mucho más. No, nosotros lo vemos bastante claro, por ejemplo, con las fuerzas de venta. Cuando hay un equipo comercial o un comercial que entiende bien alguno de los productos que estamos integrando y sabe venderlo,
es un producto distinto que tiene que aprender, obviamente, conocer el producto y aprender a venderlo. Sí. Pero cuando tiene el resultado, naturalmente rompe una barrera en el resto que lo ve como un ejemplo y dice, si acá alguien encontró una manera de generar nuevos ingresos, interlocutar distinto con el cliente, reducir el churn porque le está llevando un producto que es totalmente distinto, bueno, hagámoslo. Claro. Entonces, cuando alguno lo hace, rompe un poco la inercia y las cosas se hacen más fáciles. Claro, romper la inercia es una de las claves. Y ligando con eso, ¿qué grandes logros creéis o cosas que te gusta contar, ¿no? Cuando dices, joder, esto lo hemos hecho muy bien y esto no nos salió tan bien, ¿no? Que también va de esto. Es que sí, exacto, son las dos caras de lo mismo. Mirá, creo que lo más interesante son casos concretos y ahí me meto. Vale. Pero si te digo números generales, nosotros llevamos invertidas más de 1.100 compañías en estos casi 15 años. Que por poner una medida más concreta es lo mismo que invertir durante casi 15 años 2 startups por semana ininterrumpidamente, todas las semanas. La verdad que no es así porque hay momentos que invertís más, otros menos y qué sé yo, pero nunca hemos dejado de invertir. Creo que la perseverancia fue fundamental, además de que te ayuda justamente a disipar el riesgo, a crear un portfolio diverso, pero eso es importante. Invertimos en 1.100, de esas 1.100, hoy tenemos un portfolio activo de 550 compañías, más de 550 activas, 190 las vendimos y el resto, digo, son fallos. Sí. O sea, de más de 1.100, 550 activas, creciendo, 190 exits. Probablemente eso se tendrá en cuenta en los primeros años. Es verdad, es cierto que hay mucho aprendizaje y por lo que te decía que al principio invertíamos más temprano y eso, es cierto que se concentra más en los primeros años, pero también es natural en todo esto. Si eso no existiera, sería que no estás invirtiendo en innovación, claro. ¿No? Que no hay riesgo. Claro. Entonces, de esas 550 compañías que están activas, hoy hay 190 que están haciendo negocio con Telefónica. Si miro para atrás, fueron más de 400 las que a lo largo del tiempo han hecho negocio. Pero hoy hay 190 compañías que están haciendo negocio de distinto tipo. Algunos son pilotos pequeños, otros son negocios muy grandes, ¿no? También esto es igual que la inversión, un tema de outliers. Y por ahí de esas 190 hay 30 que te mueven la aguja, el negocio, el 80% del negocio. En términos de dinero, esto que te estoy diciendo en cantidades, en todos estos años acumulamos más de 1 billón de negocios generados para Telefónica. Telefónica revendió productos de startup por más de 1 billón acumulado y si lo traigo al último año estamos por el orden de los 200 millones de negocios generados. Es bastante. Casos que me gusten y casos en los que hayamos fallado, me gustan un montón. Por ahí algunos más cercanos al core o algunos ejemplos que cualquiera pueda conocer un poco más. Que conozca mucha gente. Perplexity es una compañía que invertimos hace un tiempo y que la integramos en Telefónica, en Movistar, aquí en España, en Brasil y en Alemania y en Colombia. En estas 3 operaciones está integrada en la propuesta para clientes. Después hay otra compañía que por ahí suena a los más viajeros, Airalo. No sé si la has usado alguna vez, es lo que uso cuando viajo. Es una empresa de eSIMs, para llamadas cuando estás fuera de tu red. Es una compañía que alguien podría cuestionar si es competidora o no nuestro, si podés invertirla o no podés invertirla. La verdad creo que para nosotros tuvo mucho sentido invertirla porque es un negocio que sobre todo está afuera de nuestras redes, de nuestra huella. Pero que se apalanca en el mismo usuario que tienes aquí. Sí, en la red que tienes aquí, porque España, Brasil, que son mercados fuertes nuestros, son muy receptores de turismo. Claro. Cuando la gente que viene de otros países, que no son clientes nuestros, a estos lugares contrata este tipo de productos. Claro. Cuando contrata ese tipo de productos, ellos usan nuestras redes. O sea, Airalo contrata las redes de Telefónica, en donde estamos desde el punto de vista mayorista. Entonces es una manera de participar también en el negocio. 100%. Y después podría decir miles, pero hay una que me gusta mucho que le invertimos en Argentina hace mucho tiempo, que se llama YCX, que es un producto, el típico producto que integramos bien
en B2B. B2B es lo que mejor nos funciona. Podemos diferenciar la oferta de Telefónica con productos que se suman a la conectividad y que por ahí son sectoriales. Este que te comento es amplio y es una solución de atención omnicanal de clientes, ¿no? Un cliente te llama desde el teléfono, desde Twitter, de WhatsApp, desde donde sea, tú lo recibes todo en una misma plataforma, lo identificas, no importa de por qué canal te llama, sabes quién es, sabes toda su historia y las primeras consultas las puedes resolver de manera automática con inteligencia artificial, las otras te las pasa a una persona, todo con una experiencia muy transparente para el usuario final. Ese producto, Telefónica lo empezó vendiendo en Argentina, después en Chile, después en Perú, en Colombia, en casi toda la región y desde hace un tiempo también acá en España y en Brasil estamos empezando. Entonces, es un ejemplo de un producto que se integra bien con lo que nosotros hacemos y si me pongo en los pies del emprendedor, me gusta el caso porque realmente lo ayudamos a internacionalizar. Aparte de apalancar su venta, a internacionalizar su empresa en todos estos mercados. Claro, qué bueno. ¿Y cosas que hayan salido, que hayas dicho? Y cosas que hayan salido... No necesariamente por malas decisiones, sino por circunstancias, ¿no? Sí, a ver, como te decía, obviamente hay, como todo inversor en estas fases, tenés fail, ¿no? Tenés empresas que desde la inversión son fail, pero más importante desde el punto de vista de negocio con Telefónica, y esto a mí me pone orgulloso. Una de las cosas que me gusta de hacer esto adentro de Telefónica es que encuentro en Telefónica gente dispuesta, como te decía, a arriesgar y a poner muchos recursos en algo que se creen. Te pongo un ejemplo que se entiende muy fácil. En la pandemia invertimos en una compañía de Barcelona que se llama Volava, que era para hacer entrenamiento en tu casa. Y era un momento en donde había mucha demanda de todo eso. Y entendimos que podía ser una línea de negocio para Telefónica en vender el hardware y el abono. Claro. Y después de invertir, hicimos un acuerdo con una empresa que tenía un producto excelente, un equipo que era buenísimo, mucha implicación desde el lado de Telefónica también para vender esto en todas las flagship, en todas las tiendas físicas. Veías el producto, aparte obviamente en el canal online, pero en las tiendas físicas podías encontrar el producto, comprar el producto. O sea, hicimos una apuesta bastante fuerte, pensando que la tendencia que había en la pandemia se iba a mantener, iba a seguir creciendo. Y la verdad es que ahí no lo supimos ver, no supimos darnos cuenta, pero creo que la apuesta tuvo sentido, ¿no? Hay cosas que en la pandemia cambiaron y no volvieron para atrás, otras como esta, y lo mismo entiendo le pasó a Peloton, que no tuvieron la dimensión que imaginamos que iba a tener en ese momento. Entonces, fue un fallo o un caso que no salió bien, pero del que estoy orgulloso, sí. Porque de los dos lados, del lado de los emprendedores, como te digo, eran muy buenos, muy enfocados, gran producto, y desde el lado de Telefónica, muchas ganas, muchos recursos puestos, mucho análisis también. O sea, estuvo todo puesto en la mesa y creo que eso, hay que hacer ese tipo de apuestas. Después hay otra más vieja que se llama First Vision. Era una cámara del tamaño de un botón que se ponía en la camiseta de los deportistas, ¿te acordás? Tuvo bastante repercusión. Bien metido, ¿no? No lo Barça, pero estaban como inversores algunos jugadores, un jugador de la selección, un campeón del mundo de España, con el 10 en la espalda, y también había un basquetbolista español que juega en la NBA. O sea, había de nuevo también un muy buen producto, un muy buen equipo, buenos socios que lo respaldaban, porque para meterte en el deporte, tener como socios a deportistas de este tipo te ayuda mucho. Y por nuestra parte, con Movistar Plus, teníamos la posibilidad también de probar el producto en las retransmisiones deportivas. En los deportes mainstream es más difícil porque hay muchos intereses en juego, pero lo hemos probado durante un año, más de un año, en el balonmano, el handball. Vale.
en la liga española y la europea. Esto es una cámara que se pone aquí. Es una cámara que se pone acá y que te pinchás algunas imágenes, no es para mirar todo el partido desde acá, es una visión subjetiva, es como si estuvieras en el... Jugando un videojuego. Exacto, exacto, en el cuerpo del jugador. Entonces, en el momento del penalti, en el momento del gol, en el momento del festejo, hay 3, 4, 5 segundos, escenas así, que son espectaculares para ver desde ahí. Pero tenés que saber pincharla, tenés que saber usar la tecnología para no marearte. Claro. Y ya te digo, probamos muchísimo y no logramos. Tal vez también era un momento bastante temprano, ¿no? La tecnología después evolucionó mucho en cuanto a estabilización de imagen y todo. Te estoy hablando del año 2014. La realidad aumentada y... Sí, pero bueno, también fue otro ejemplo de algo distinto, novedoso que probamos y que no funcionó. Vale, qué interesante. Andrés, ¿qué opinas de cómo está siendo visto y cuál crees que es el futuro del Corporate Venture Capital? No solamente desde vuestra perspectiva, sino desde lo que escuchas, ¿no? Porque al final es un ecosistema muy pequeñito y yo creo que ha habido, en general, un ecosistema que ha ido madurando, ¿no? Durante los últimos 15 años. Estamos pasando por muchas etapas y quizás hace 15 años, lo que dices tú, se veía muy raro, ¿no? Una corporación haciendo cosas, igual que un Venture Builder yo recuerdo que en 2017 Telefónica me decía que era esto del Venture Building y nosotros tuvimos una inversión en Wayra, y luego Telefónica montó un Venture Builder, ¿no? ¿Qué crees que está pasando con el CVC? Porque ahí pasaba un poco igual, ¿no? Los VCs eran un poquito reticentes, ¿no? En el momento en que había un corporate, porque también el corporate era inmaduro y quizás en el pacto de socios exigía ciertas cosas que hacían menos invertibles, ¿no? Al negocio. Creo que todo eso se ha calmado mucho, pero ¿cuál crees que es el futuro del Corporate Venture Capital? Se habla mucho yo últimamente estoy escuchando mucho el Corporate Venture Capital as a Service, ¿no? O quizás no hacerlo solamente desde una estructura corporativa, sino juntando las tesis de varias estructuras corporativas en un fondo más grande. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo crees que...? A ver, si lo miras desde el lado de la corporación, hay pocas dudas. Digo, viene creciendo. Según qué números mires, puede representar un 30% del volumen de inversión. Sí, algunos lo ponen por abajo, según qué números mires, pero lo que está claro es que ha venido creciendo y como decía, si lo miras desde adentro de una corporación parece como casi obvio, ¿no? Que sabes que necesitas estar transformándote permanentemente, transformando tu oferta permanentemente, porque si no, la muerte es segura. Y esta es una manera de empaparte de todo lo que está surgiendo. Cuando haces un modelo de estos, no solamente accedes a la inversión y al upside de las inversiones, como estábamos hablando recién, o hacer pilotos o negocios grandes, como estábamos comentando, sino que también te permite mapear todo lo que están haciendo. Claro. Cuando invertís en una compañía y miraste 30 o 50, estás viendo todo lo que están haciendo. Te da muchísima información de mercado que alguien que no tiene un instrumento de estos juega en desventaja. Entonces es normal que creo que desde las corporaciones crezca. Pero evidentemente algunas lo hacen mejor que otras o algunos lo hacemos mejor que otros. Calificar al CVC en general es como calificar a los argentinos o calificar al VC o al Private Equity, ¿no? Sí. Algunos lo hacen mejor, otros lo hacen peor, pero creo que hay algunas palancas que son fundamentales y cuando eso se hace bien podés jugar en primera liga y cuando fallas en eso no. Algunas las mencionaste vos recién, que tienen que ver con los derechos. Cuando nosotros empezamos Wayra, yo no recuerdo, no digo que no hubiera, pero no recuerdo corporaciones invirtiendo en estos estadios de VC. Entonces, aquellas que estaban metidas en el negocio lo hacían desde M&A o tomando control de las compañías. Esa era la lógica de una corporación. Compro o controlo un negocio, exactamente. Lo que pasa es que cuando haces eso, si tienes muy claro cómo lo vas a integrar y cuáles son las sinergias, tal vez está bien, pero te pierdes en otros casos de alimentarte de la visión de los fundadores. Si en lo que estás invirtiendo es en fundadores, en etapas tempranas, lo que necesitas es dejarles libertad de acción y seguir un poco esa visión, porque eso es justamente en lo que estás invirtiendo.
en estas fases más tempranas ha sido fundamental respetar un pacto de socios, los derechos. Marketizable, ¿no? Hacia afuera. Sí, no, y no solo marketizable, realmente funcional, lo digo. A ver, una de las primeras cosas que llamó la atención cuando empezamos a hacer esto es que invirtiéramos en participaciones minoritarias. Cuando invertís un 5%, un 10%, un 2%, no podés pretender justamente tener ningún derecho exagerado. Entonces ese fue el primer paso para mí, o el primer acierto nuestro para entrar y jugar acá. Ahí derribas muchas de esas prejuicios o verdades que existen de intención de controlar decisiones o acotar el producto a la competencia, el crecimiento de la compañía. Entonces, esa me parece que es una de las palancas importantes. Si no haces eso y si no consigues lo otro que decíamos, que es negocio, cumplir la promesa, la propuesta de valor que le haces a las compañías de, aparte de inversión, darles negocio, si no cumples con esas cosas, caes en un círculo negativo, ¿no? En selección adversa, que se habla mucho. No te llega el mejor deal flow, te llega lo que no es invertible por los mejores fondos. Si no haces justicia de tu propuesta de valor. Ahora, cuando... Sí, porque las buenas, siempre se dice, ¿no? Las buenas van a querer menos condiciones, ¿no? Exacto. Ahora, si tú no les pones esas condiciones y juegas en igualdad con el VC, y además, si te muestras rápido, si además le das un valor adicional, sí puedes competir y llegar al mejor deal flow y que sea un círculo virtuoso. Esto es un negocio de deal flow, de confianza, de acceso al mercado. En cuanto rompes eso, rompes tu negocio. Necesitas eso, dar valor y mostrar con casos concretos que lo has hecho para conseguir la próxima vez que inviertas una buena oportunidad. Las oportunidades a nosotros nos vienen, como a cualquier fondo, creo, de otros fondos, de otros emprendedores que pasaron por acá, o sea, de contactos. Sí, sí. Está claro. Muy interesante, Andrés. Vamos a ir acabando. Esta te va a pillar un poco... siempre nos gusta acabar estas charlas. A ver, al final esto se llama Bold, ¿no? Y no se llama Bold solamente porque se parezca a Bill, que también, sino porque entendemos que Bold es ser audaz, ser atrevido, que en el fondo es un poco lo que esperamos también con la innovación y con el tono de estas conversaciones, ¿no? ¿Puedes pensar y decirnos algún momento en tu carrera, sea en Wayra o en relación con esto que estamos hablando, donde te hubiera gustado ser más bold? Hay casos en los que me enorgullece de haber sido lo suficientemente bold o que hayamos sido lo suficientemente, y hay otros que no. Hay uno que creo que es muy común, no sé si todo el mundo lo reconoce, pero hay uno que es muy común, que me diste una pista con lo que dijiste, que tiene que ver con seguir apoyando a una compañía, ¿no? El nuestro, por lo menos, es un juego de opcionalidad y oportunidad. Siembras mucho y en algunas acompañas y eventualmente aumentas tu posición en esa compañía. A ver, siempre partiendo desde posiciones minoritarias, como decía antes, pero muchas veces nuestra tesis para hacer follow-on, que se supone que tienes la ventaja injusta de estar adentro y de conocer perfectamente cómo está la compañía, busca apostar más por aquellas compañías que van muy bien. Cuando tiene una ronda y está sobresuscrita, usar tus derechos para continuar o para aumentar tu participación, y así funcionamos. Pero también es cierto... Eso es fácil. Eso, sí, a ver, esa es una decisión fácil. Sí. Cuando se dan todas esas condiciones es una decisión fácil, pero también es cierto que muchas veces crees en una compañía que se está quedando corta de caja o que está pasando por un momento de cambio de producto, de reestructuración de equipo, de lo que sea, y muchas veces tal vez también sesgado por lo personal, porque como te decía, todo un negocio de confianza, de personas, es muy difícil a veces separar, desligarte. Sigues apostando por negocios que... Aunque el Excel diga que no. Exacto. Entonces,
creo que ahí para que esta ecuación funcione hay que ser también bold. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Andrés. Ha sido un gustazo tenerte aquí. Me alegro que hayamos tenido mate para ti. Y nada, nos vemos en la siguiente. Dale, buenísimo. Gracias. Gracias.